Señora presidenta. Según Naciones Unidas, casi 8 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país. Más que sirios o ucranianos desplazados. Huyen más personas del régimen de Maduro que de la guerra, pero aquí algunos no se atreven a reconocer que se trata de una dictadura. Solo por ser miembro de este Parlamento, yo he sido detenido, incomunicado y expulsado 2 veces de Venezuela, un país al que los europeos podemos entrar sin visado, pero aquí algunos creen que no es una dictadura. En Venezuela, por hacer política, por decir lo que piensas, por hablar sin miedo o simplemente por pedir pan, te asesinan o desapareces, te encierran y te torturan. Exactamente lo que sucede en las dictaduras. Yo sentiría vergüenza de mí mismo si no tuviera valor, dignidad o independencia para decir desde esta tribuna lo que resulta una obviedad. Maduro es un dictador. Como sentiré vergüenza si no somos capaces de anteponer lo moral a lo partidista, lo decente a lo utilitario, lo que es verdad a lo que es mentira. Si no declaramos lo que nuestros ojos han visto, que Edmundo González y La Libertad ganaron las elecciones en Venezuela. ¿Desde cuándo la verdad y la mentira dependen de nuestra conveniencia? ¿Por qué vamos a preferir ser comprensivos y negociadores con el torturador antes que devolver la humanidad a sus víctimas? La altura de los principios morales no solo se proclama en los discursos, también se demuestra con el voto. Y el pueblo venezolano necesita que no le fallemos, necesita que el próximo viernes votemos a su favor. Con palabras de María Corina Machado, la lucha por la libertad es hasta el final. Desde la Segunda Guerra Mundial nosotros lo sabemos, aunque algunos aquí lo hayan olvidado. Thank you very much.